Jennifer Guzmán. Yo trabajo con una organización llamada Voluntarios de Servicio Legal dentro del proyecto de inmigración como Community Advocate o se traduciría defensora de la comunidad en español. Crecí desde los 4 años aquí en Brooklyn, New York. Soy originalmente de la Ciudad de México o Chilanga, como nos llaman. Mis estudios aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, me matriculé en Ciencias Políticas y Psicología. Me gradué de la Universidad Hunter College, que es parte de CUNY. Entonces, siempre cosas buenas de CUNY, puedo decir yo. Y sí, soy un dreamer, pero yo siempre digo que mis padres son los verdaderos dreamers, ¿no? Ellos son los que soñaron y se atrevieron a soñar para un futuro mejor para mí. Trabajo con el proyecto de inmigración dentro de la organización VOLS. Nosotros brindamos servicios legales de inmigración. Trabajamos mayormente con jóvenes en Nueva York, pero para nosotros jóvenes puede ser alguien de 13 hasta los 30, 35, ¿no? Damos consultas legales y también damos representación, ya sea directamente o parejamos a un cliente con alguien de un bufete más grande en Nueva York, porque trabajamos como bufetes grandes aquí en Nueva York que dan su tiempo y sus servicios para ayudar a nuestros clientes. Y bueno, también damos presentaciones a la comunidad, ya sea presentaciones en las escuelas, universidades, para los estudiantes, al personal de la escuela y a padres. Y damos presentaciones a organizaciones comunitarias aquí en Nueva York también. Joe Biden prometió que en los primeros 100 días iba a restablecer el programa de DACA como estaba en el 2012. Y eso es un primer paso, ¿no? Porque le va a regresar un poco de esperanza a aquellos que durante estos 4 años hemos estado viviendo tanto estrés, porque un día es una cosa, el otro día es algo más, ¿no? Pero eso nada más nos da un alivio pequeño, ¿no? Nos deja suspirar un poco, ¿no? Pero nosotros no solamente queremos sobrevivir, queremos vivir una vida sin, sin tanta inquietud. Joe Biden, queremos ver que estás haciendo eso, ¿no? Queremos ver que vas a cumplir tus promesas, ¿no? Y DACA y regresar DACA, reestablecerlo como estaba en el 2012, es solamente un paso, porque queremos progresar de donde estábamos en el 2016, ¿no? Y ahora ese primer paso nada más los va a regresar como estábamos, no necesariamente quiere decir que es progreso. Una reforma migratoria es un poco más difícil porque se necesita el Congreso, ¿no? Que se pongan unidos y que pasen a una legislativa. Eh, pero igual, no solamente, ok, ya se regresó DACA, ya estamos bien. No, eso no es suficiente. Aparte de eso, una reforma migratoria tiene que ser humana, ¿no? No solamente porque estás poniendo a estos estudiantes, dreamers, como nos llamamos, ¿no? Arriba sobre todos, ¿no? Porque siempre escuchas esa historia del estudiante modelo, ¿no? Que tiene calificaciones buenas, trabaja, estudia, pero para eso también no quiere decir que son los únicos que deben de ser evaluados como merecen más de los demás, ¿no? No, porque si decimos, ok, le damos algún tipo de residencia a estos dreamers, pero ¿sabes qué? Vamos a ser más estrictos en las detenciones, vamos a subir el número de deportaciones de nuestros padres, ¿no? Que como dije al principio, son los dreamers originales. Eso no es una reforma humana, ¿no? Porque estás diciendo, te damos esto, pero te quitamos esto, ¿no? Te damos ciudadanía, pero te quitamos a tus padres, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en mente
que cuando queremos progresar todos juntos y no dejar a otras poblaciones, otros grupos de gentes atrás. John Jay es una de las escuelas que realmente tiene un gran sistema de soporte para sus estudiantes que se llama Immigrant Student Success Center. Y este center brinda muchos servicios a sus estudiantes. Y bueno, tratamos de ayudar al centro dar estos tipos de servicios, ¿no? We try to complement the work that they do, not try to do something else, like help them complement any work that they're doing. Y como una organización que da servicios legales, esa solamente es una parte, como había mencionado antes, ¿no? Y tratamos nosotros dar presentaciones ya sea a los al staff, a los profesores, para que entiendan qué obstáculos están pasando sus estudiantes, ¿no? Para que ellos también tengan un entendimiento de lo que está pasando con inmigración, ¿no? Porque si un maestro, un profesor ya tiene ese entendimiento, puedes aún mejor ayudar a sus estudiantes, ya sea en la clase o personalmente, ¿no? Fuera de la clase. Pero también les damos presentaciones a los estudiantes para que los servicios legales no sea algo de que se debe de temer, ¿no? Porque es difícil ir a una consulta de inmigración con un abogado o abogada a donde tienes que recontar cosas dramáticas, ¿no? Que te pasaron o aún te siguen pasando, ¿no? Y tú te abres con esa persona y les dices tu historia y al final te dicen, bueno, tal vez no tengas algún tipo de alivio ahora, ¿no? Eso en sí mismo es algo traumático porque te estás poniendo vulnerable, te estás contando tu historia para decirte que, bueno, en este momento no hay nada, no hay algún alivio disponible, ¿no? Entonces nosotros damos presentaciones sobre tipos de alivio comunes para que después el estudiante vaya a la casa y diga, bueno, yo estoy en una situación como la que me contaron en esta presentación, o yo conozco a alguien que está en una situación similar, o mi amigo, mi hermana o un familiar tiene una circunstancia así, ¿no? Y ya es más accesible esos servicios legales y ya no es tanto de que, tengo miedo de ir a hablar con un abogado o abogada, ya tiene un entendimiento también de qué tipos de alivios hay, ¿no? Ya no es tanto de que tiene miedo de acudir a una consulta. Bueno, organizaciones que trabajan underground, bueno, nosotros más felices de trabajar con todos en Nueva York que hacen tan buen y fantástico trabajo. Las organizaciones comunitarias son las que están haciendo ese trabajo de día a día, trabajando directamente con la comunidad. Y por medio de las organizaciones sabemos qué es lo que los miembros de la comunidad necesitan. Bueno, a todos los que están viendo, si quisieran una consulta o tienen alguna duda, me pueden contactar a mí. Mi nombre es Jennifer Guzmán. Yo soy el Community Advocate con VALS. Me pueden contactar por email. Mi email es jguzman@valsprobono.org o nos pueden contactar por nuestra hotline. El número de teléfono es 347-521-5722. Yo voy a ser la que responde todos esos mensajes. Entonces, espero escuchar de ustedes. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu.
Me llamo Eliseo Morales. Me gusta que me digan Cheyo. Tengo 4 años aquí en Nueva York. Cheyo, dímelo. Grande. Sonríe a la cámara. Va. No hay otro hombre que sea. Mexican fue. Sí, Greenpoint. Ahí está Ismael. ¿Qué cuenta Ismael? De hecho, aquí tengo 3 años trabajando arduamente, ¿sabes? Fue muy difícil, fíjate, porque no hubo mucho trabajo y lo que había, pues nos conformábamos. No había para dónde y no se podía hacer nada. Lo que había, pues nos conformábamos. Mix bajita. Okay, be careful I thought it was raining. with this. Yeah, I thought it was raining. Also, these are very strong or heavy. Good job. Would you get used to it? It's very heavy. I'll help Yeah. you. Tapa esa, please. Yo tengo muchos sueños, pero aunque uno, mira, quiero hacer esto o el otro, quiero hacer esto en la vida, pero con esta pandemia no se puede hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Ustedes ya no trabajan en otro lugar? No, ahora no. Te digo que pues, ahora yo estoy trabajando los 6 días, pero no sé qué pasa, ¿se encuentran a alguien más? Sí. Esos tontos ignorantes no me quieren ver.
While I was in quarantine, I made these videos. I also made a PSA about the virus. Now that the quarantine is over, I'm going outside to see my friends. Yes, finally. Wait, don't forget about your essential items. Before you leave, make sure you wear a facial mask. Latex gloves and hand sanitizer are also recommended. I'm ready now to go to see my friends. Yes! Be smart about COVID-19, a message for the community of Jackson Heights. Someone at CUNY TV saw my PSA and invited me to collaborate to tell the story of my family and how we all lived during the pandemic in 2020. Me empecé a equipar de todo lo que yo pensaba que iba a necesitar. Bueno, cuando ya estábamos en la cuarentena, empecé yo a limpiar la mesa, todo, las puertas. Me acostaba yo como a las 3 de la mañana porque era tanto el nerviosismo que yo sentía que necesitaba, yo decía, asegurarme de que todo estuviera limpio. O sea que yo me preparaba, era un ritual, salir y pues la entrada ni se diga, me quitaba los zapatos, llegué a comprar una bolsa especial para la ropa que nosotros usábamos. Después nos echábamos un poquito de alcohol en las manos, en la ropa. Era increíble, era una angustia, un miedo surreal. Sí, escuchaba que había gente enfermándose, pero hasta que yo no vi al papá de mis hijos de esa manera, hasta que yo no escuché que gente se había muerto, amistades de amigas mías, no lo llegué a creer. En ese momento fue cuando dije, no, esto sí es verdad, es realidad. Yo pienso que yo me infecté del COVID en mi trabajo. Él le dio tan fuerte que no podía ni respirar. Llegamos a pensar en un momento de que él se iba a morir. Entonces yo dije, aquí ya no va a haber nada, porque si no entra aire, pues me voy a morir. Y nada. Yo dije, bueno, hay que llamar a la hija de nosotros que vive en Massachusetts. Fue un momento bastante dramático, diría yo, porque estaba en un momento en que no podía hablar, no podía respirar, mi cuerpo estaba sin ninguna fuerza. When my father was sick, I was worried about him, But I was worried that he got the virus and it spread to us. We were so sick. So, yeah, I believe that's what happened. La comunidad latina ha sido la segunda más afectada de todas las comunidades, ¿no? En términos de etnicidad o tal vez grupos raciales. Y no es una sorpresa para nosotros, las personas que trabajamos directamente con esta población, porque es a través de otros factores sociales y de exclusión política, de exclusión económica, que nosotros estamos viendo el impacto de esta información, de estas infecciones. Ahí lo apoyó, gracias a Dios, una organización que se llama NICE. Que llenamos los documentos de las formas esta tarde y pues fue una cosa más inmediata. Hemos tenido la gran fortuna de ser apoyados por varias diferentes organizaciones para poder otorgar asistencia financiera a esta población de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, que como tú sabes no pudieron recibir el apoyo federal de Stimulus Care, de CARES Act. Entonces, obviamente muchos de ellos necesitaban la ayuda, sobre todo para pagar
como cosas básicas como la renta y la comida por el desempleo y la crisis económica que causó la pandemia. Estuve sin trabajo, o sea, la cuarentena empezamos en mediados de marzo y hasta julio. Ahorita mismo todavía debemos lo de la renta. Tuvo sus secuelas. Y de pronto ya no pude continuar hablando porque mi lengua se quedó dura, no funcionaba, que era un Bell Palsy, una parálisis parcial de mi cara. Entonces dijo que eso era parte, porque resulta que el COVID ataca los nervios. Después le dio un síncope, se desmayó en la calle, él iba caminando, pues después de que se sintió un poquito mejor, después de pues haber perdido su trabajo, dijo, voy a trabajar, y le dio el síncope. El síncope quiere decir que el oxígeno, no se irrigó oxígeno por más de 2 minutos al cerebro, y esa fue la razón por la que yo perdí el conocimiento. Es una consecuencia de haber estado expuesto al virus del COVID-19, y él hace que tu oxígeno no esté en un nivel normal y pueda irrigar tu cerebro continuamente. Demasiado complicado. Entonces, más o menos el doctor lo que quiso decirme fue eso. Usted ya tiene 65 años, es una persona en un nivel de riesgo muy alto. Y como estuvo expuesto y ya le han dado 2 cosas más, no sabemos si mañana o dentro de un mes o dentro de 2 meses le puede afectar cualquier otra cosa. Estuvimos ahí tratando de darnos ánimo en esto tan difícil, y pues nos seguimos dando ánimos porque está ahí todavía. Try to live the moment right now. Like, things will likely get better. Valorar más la vida y mentalmente nos ha hecho más fuertes. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya esperanza y fortaleza, seguiremos adelante y lo vamos a superar. Y toca seguir adelante porque no nos podemos dejar vencer. No nos podemos dejar vencer. No se puede. Sería ser uno demasiado cobarde ante las adversidades, ¿no? Las adversidades toca, como dicen vulgarmente el dicho, tomar el toro por los cuernos y ver qué se puede hacer.